Buenas noches, amada iglesia. El tema de hoy se llama Reclutados para la guerra. Quizás por eso también tenía un poquito de sentido la alabanza, no sé cómo lo sienten o qué pensarán al ver ese nombre, ¿no? Esto es una enseñanza que Dios me ha ido poniendo ya de hace unas cuantas semanas y me he dado cuenta que estamos en un mismo sentir en la iglesia. Estamos en un mismo sentir. Antes de empezar esta enseñanza, el Señor me había puesto en la semana pasada que viera una película que se llama Rescatando al Soldado Ryan. No sé si la han visto, es un poco vieja. Véanla. Es buena. No es cristiana, muy buena. Rescatando al Soldado Ryan. Sí, ¿no? Yo nunca la había visto, la vi y cobró cierto sentido en todo lo que yo quería ver o entender cómo es la guerra. En esta película están en plena guerra, ¿verdad? En la Segunda Guerra. Es una película basada en hechos reales. Cuentan la historia y el comienzo es muy sangriento porque están llegando, ¿no?, al terreno que está tomado por los rusos. Entonces, por los alemanes, perdón, me confundí con la actual, por los alemanes. Y es horrible porque ellos están entrando en barcos para tomar esa isla. Y uno de los principales, que es Tom Hanks, si no lo han visto, perdón, les haré el spoiler, pero él está así, temblaba, ¿no? Le temblaba la mano. Y yo veo la película, bueno, y en cuanto se abre el barco, eran miles y miles. Directamente empezaron los disparos del enemigo, ¿no? Y empiezan a morir y a caer todos. Y de verdad, los primeros minutos de la película es así, pura muerte. Pero lo más triste es que es real, o sea, fue real, pasó, ¿no? Personas tuvieron que ir a la guerra. Y el Señor me ponía que tal vez nosotros vivimos así, pero no nos damos cuenta. Ya no nos ponemos así o salimos con el arma, con la metralleta a defender una tierra física, ¿no? Y lo curioso en esta parte también es que en esta película tratan o mandan a 8 soldados a buscar a un hombre que se llamaba Ryan, ¿no? Y para conseguir a este soldado, pues ellos tuvieron que morir. Si mal no recuerdo, quedaron 2 vivos, ¿no? 2 vivos. Y ellos mismos cuando iban haciendo la expedición para ir a conseguir al soldado, estaban molestos, porque decían, o sea, ¿de verdad vale la pena que nosotros estemos dando nuestra vida por un hombre? Dice, porque tenían que ir era a conquistar, a ganar la guerra, no una persona. Pero era una orden superior y pues había que obedecer. Ahí me doy cuenta, ¿no?, de ciertas cosas en la guerra. En la guerra a veces nosotros no vamos a pensar. Y quiero decirles un poco de qué es la guerra. Así un concepto genérico, ¿no? Es un conflicto armado entre 2 grupos, donde se emplea todo tipo de estrategia con el fin de imponer de manera violenta sobre el otro, ya sea causándole la muerte o la derrota. Esa es la guerra. Afecta en todos los aspectos, produce destrucción, desorganización, hay violencia, atropellos, se pierde la esencia espiritual y el autoestima en las personas cuando van a la guerra. Actualmente podemos ver, por ejemplo, lo que está sucediendo con el pueblo de Israel, lo que ha sucedido con Rusia y Ucrania, ¿verdad? Y la gente queda afectada, ¿no? Yo me imagino, dejarán de creer en Dios o en lo que ellos crean, porque ese es uno de los efectos de la guerra. La guerra dura por un tiempo y comienza con la declaración formal de guerra. La guerra no comienza así de la nada, se hace una declaración. Ese es el inicio de la guerra. Y en la guerra tenemos que ir e infligir al enemigo para obligarlo a ceder y plegarse, donde se aplica violencia para dominar al adversario. En lo espiritual o en este camino que nosotros empezamos, vivimos en una guerra. Yo puse reclutados y me acuerdo, en todos los países hay un tiempo de reclutamiento, ¿verdad? Está en la Constitución que las personas tienen que prestar un servicio militar, ¿verdad? Cuando no lo prestan, pues tienen que justificarlo.
pero en sí la mayoría, creo, solo de los hombres tiene que prestar un servicio militar, ¿verdad? En nuestro caminar espiritual todos somos reclutados. No es voluntario, no me puedo excusar de que no lo voy a hacer, no, todos somos reclutados. ¿Y cuándo comienza la guerra? Porque nosotros podríamos decir, yo no sé, en el momento en que una persona comenzó a orar por usted y por mí. En el momento en que X persona dijo, ¿puedo orar por ti? En ese momento comienza la guerra. En ese momento se le declara. Y cuando nosotros decidimos confesar con nuestra boca y declarar que creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, está totalmente establecido que es una guerra espiritual. Quieran o no, así es. Yo no digo que sea, hay gente que a veces se asusta, nos podemos asustar, pero lo bueno de esta guerra es que nosotros ya sabemos que está ganada, porque ya Dios venció, ya Él venció. Pero hay otras áreas en nuestra vida que pues obviamente vamos a tener que luchar y conquistar. Tenemos que defender. ¿Por qué? Porque así como en una guerra terrenal, en la guerra espiritual se origina o la lucha es para obtener un control, para ganar territorio que fue tomado, que fue arrebatado, en este caso por el enemigo. Nosotros nos enfrentamos a una guerra espiritual, como les decía, y lo vemos en la palabra en Efesios 6:12. Creo yo que muchos lo sabemos, y si no, pues les leo el versículo. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, para empezar, tenemos una guerra, pero no es física, no es contra las personas, no es para conquistar una tierra, literal, ¿no? Es contra principados, potestades, contra gobernadores de la maldad. La lucha es entre el reino de los cielos y las tinieblas. Eso es, y tenemos siempre que tenerlo claro. No es contra el que me traicionó, no es contra el que me dejó, contra mi esposo, contra mi hijo, contra mis padres, contra mi jefe. No, no es. La lucha es espiritual, no es contra carne ni sangre. Y a veces nosotros tenemos que tener eso tal vez un poquito presente, porque nos dejamos llevar a veces por las personas, nos dejamos influenciar y nos dejamos afectar. Y ahí es cuando tenemos que recordar que somos espíritu, alma y cuerpo. Cuando alguien viene a atacarnos, a hacernos sentir mal, tenemos que saber dividir y separar eso y saber con qué voy yo a enfrentarme. Si yo me voy a enfrentar igualmente para enojar, para pelear, para reaccionar, entonces estoy siendo almática. Pero si yo entiendo que no es la persona, sino que es espiritual, entonces es el espíritu el que obra. Y es mejor hacerlo, la verdad, que hacerlo uno mismo. Todos nos enfrentamos a una guerra, como les digo. Ese es el mayor ejemplo, o es la primera razón que sabemos en Efesios 6:12. Todos fuimos llamados a hacer guerra. Empieza cuando aceptamos a Jesús. Hay una diferencia, y aquí es donde siento que Dios nos ha puesto en un nuevo nivel en la iglesia. Hemos crecido, las enseñanzas han cambiado, ha surgido un ministerio que es el ministerio de intercesión, y muchas personas, gracias a Dios, ahora vienen a la intercesión, ¿no? Muchas personas se están levantando. Bien o mal, no lo sé, es lo que está en nosotros, está en nuestro ADN, porque somos hijos de Dios, somos hijos de Jehová de los ejércitos, y como sus hijos pues tenemos esa naturaleza de ir a guerrear. Entonces tenemos que a veces entender qué tipo de guerras estamos, en qué tipo de guerras. Hay guerras y batallas. Cuando nosotros decidimos ya aceptar a Jesús, empiezan las batallas internas con uno mismo para ganar ese terreno que el enemigo ha tomado. Lo primero que el enemigo tiene o ha tomado es nuestra mente. Es ahí donde está, ¿no? Hasta hay libros, o sea, hay muchísimas enseñanzas donde se habla de la batalla de la mente. El enemigo sembró un pensamiento y ahí se hizo todo. Ahí fue todo. Ahí empieza. Y cuando yo lo pienso, empiezo a
crear, lo hablo y lo ejecuto y se cumple, ¿no? Y no nos damos cuenta que fue tal vez por algo mal sembrado. Entonces nuestra primera batalla es con uno mismo, con la mente. Tenemos que entender que ese enemigo tiene tomado un territorio de nosotros que es la mente. Otra cosa que también tiene tomado, o tenía mejor dicho, porque en el nombre de Jesús somos libres, es nuestro corazón. A veces nosotros vivimos, y yo a veces difiero con las personas, ese refrán que dicen en la vida, ¿no? Sigue tu corazón, dicen, ¿no? Yo sigo mi corazón, yo me dejo llevar. Esa es la mentira más grande, porque en la palabra dice, engañoso es el corazón. Cuando nos dejamos llevar por nuestro corazón, ay, es lo peor, ¿no? Hay películas de eso. Entonces, eso es algo que el enemigo tiene también tomado, porque sabe que si nosotros aprendemos a dominar a nuestro corazón y a darle el lugar que ocupa el corazón, entonces no vamos a dar cabida a todo lo que Él quiere hacer, y menos vamos a hacer nuestra voluntad, sino la de Dios. Entonces son dos terrenos que quizás el enemigo tiene y nosotros tenemos que empezar esa batalla personal. También tiene tomado el pasado. El enemigo tiene nuestro pasado a veces. ¿Cuántos aquí hemos sido quizás creyentes o no y hemos sido pecadores y somos pecadores? ¿Cuántos hemos hecho cosas horrorosas? ¿No? ¿Cuántos en la vida, no sé aquí, han sido homicidas? ¿Cuántas personas han sido infieles, han sido adúlteros, han sido alcohólicos, han sido adictos? ¿Cuántos hemos sido? Ladrones, estafadores, mentirosos. ¿Cuántos? Eso fue en el pasado. Pero como Él lo tiene, Él a veces busca por ahí meterse y nos acusa, y nos acusa, y nos recuerda, y nos recuerda. Entonces uno a veces no puede avanzar. Y ahí empieza la batalla. Ahí deberíamos nosotros, cuando viene ese pensamiento, o a veces también usa personas que nos recuerdan quiénes fuimos, en ese momento empieza la batalla. La batalla no es que vas a ir y le vas a pegar a la persona, o no es que tampoco te vas a tú mismo flagelar, a hacerte algo. No, la batalla es decir, Jesús ya me perdonó, ya Él me limpió y tengo nuevas vestiduras y me renovó la mente. Entonces, hacer eso es una batalla. No sé si lo han intentado, no sé si lo han hecho. Es súper difícil para el ser humano. Peor aún porque a veces nos pasa que es nuestra propia familia la que nos conoció desde el inicio y nos señalan y nosotros a veces tenemos que demostrar, sentimos que tenemos que demostrarlo. Es el enemigo que tiene nuestro pasado. Pero nosotros tenemos siempre que ahí batallar, ¿no? Jesús me dio un nuevo comienzo, soy nueva criatura, Él renovó mi mente, ese tipo de cosas. Entonces, esos son los tipos de batalla que nosotros tenemos que vivir. También tiene nuestra ignorancia. En la palabra dice, ¿no? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. A veces somos ignorantes. A veces, siendo o no siendo creyentes, somos ignorantes. A veces no nos damos cuenta incluso que está la palabra, pero nosotros decidimos no hacerlo. O decidimos por voluntad propia ni siquiera abrir la Biblia y no saber ni siquiera los mandamientos. Entonces, ¿cómo vamos a ser prósperos? Muchos nos han enseñado en este tiempo, la pastora, de la tierra prometida, de la conquista. Ha hablado muchas veces de Deuteronomio, de las bendiciones y las maldiciones. Pero ¿cómo queremos maldiciones si no sabemos los mandamientos? ¿Por qué hay que cumplirlos? ¿Por qué no tengo bendiciones? Porque no sé. ¿Y por qué? Porque soy ignorante. Pero yo decido ser ignorante, porque no quiero leer. Entonces, ahí entra también en lo espiritual ese ataque del enemigo que cuando medio te da la curiosidad, ¿cómo serán los mandamientos, verdad? Te pone sueño, te pone pesadez, o si no ves bien, se pierden tus lentes, te da flojera, otro te llama, miles de cosas pasan, te da sueño o te da hambre, o sea, muchas cosas. Esa es una batalla que tenemos que lidiar. Yo no sé ustedes, pero yo digo, lamentablemente a veces no nos sabemos los 10 mandamientos, ¿verdad? Es gracioso, pero es así, somos ignorantes. Entonces eso lo tiene el enemigo, nosotros tenemos que batallar con eso. La batalla principalmente es contra nosotros mismos. Cuando tenemos un ataque,
ahora también viene eso. Estamos batallando, nosotros batallamos con el enemigo. Nosotros todos los días estamos luchando para quitarle a él lo que nos quitó cuando no creíamos todavía, o aún creyendo cuando fallamos. Pero luego también empieza otro tipo de ataque cuando ya nosotros entendiendo, estemos bien o mal, decidimos orar, decidimos alabar, decidimos hablar a otros, ayudar a otros, servir a otros. Ahí empieza el ataque. El enemigo no va a atacar a alguien que esté, no sé, en el centro comercial haciendo nada, aún llamándose cristiano. No le va a atacar. ¿Por qué? Porque él ya lo tiene ganado. Pero a ese que de repente el Espíritu lo despertó en la madrugada para orar por su país, por su iglesia, por su familia, hasta por el vecino, por el enemigo, a ese lo va a atacar. Entonces ahí es la diferencia también. A nuestros hijos nos ataca. Entonces ahí empezamos a darnos cuenta de cómo es un ataque. El ataque, la guerra, la batalla. Hay diferentes tipos de formas, pienso yo, no es una verdad absoluta. Nosotros siempre estamos llamados a hacer guerra, a batallar, a conquistar. Y también estamos llamados a ser intercesores. Pero nosotros tenemos que aprender a diferenciar lo que es ser un guerrero y un intercesor. El guerrero lucha por sí mismo, ora por sí. El intercesor se pone adelante por los demás. No le importa cómo está su vida, pero intercede por otros. No le importa su situación, no le importa si es pobre, ora para que a otro sea prosperado. Tiene un problema de matrimonio y ora para otro matrimonio sea restaurado. Ese es el intercesor. No tengo trabajo, pero oro para que a otro le dé trabajo. No puedo tener hijos, pero oro para que a otro le dé hijos. En medio de mi dolor, en medio de todas mis dudas, de todas mis falencias, de todo lo que yo no tenga, yo decido renunciar a mi yo y me levanto para interceder por otros. Esa es la diferencia entre el intercesor. Y a mí me encanta que nos estamos levantando como ministerio en la iglesia de intercesión, pero a veces tenemos que entenderlo realmente lo que es. Porque en la guerra que nosotros tenemos en nuestra casa, bien, es ahí, estamos ahí batallando, luchando, el enemigo está ahí, pero cuando te levantas como intercesor en la iglesia o en tu casa, bien sea, pero intercedes por otros, estás yendo a meterte al territorio del enemigo. Y eso me recordaba esta película, porque ellos fueron voluntarios, bueno, no voluntariamente, pero fueron a pelear. Y teniendo o no las capacidades, fueron aniquilados la mayoría. Entonces nosotros a veces tenemos que estar conscientes de qué estamos haciendo. Eso es lo ideal, todos deberíamos hacer, porque tenemos intercesor en el cielo que es Jesucristo. Él es nuestro abogado, Él es el que intercede por nosotros. Y nosotros tenemos que ser imitadores de Jesús. O sea, no es que yo quiero, yo no creo, no siento que sea intercesora, no. Es imitar el carácter de Jesús. A veces decimos, yo no tengo la personalidad, yo no sé orar, o yo no sé. Ok, nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Ninguno de nosotros aquí sabíamos. Estamos en el proceso de aprendizaje y de que Dios nos equipe. Pero ahí tenemos que tener la seguridad de que es Él el que nos equipa, de que es Él el que nos va dando las estrategias. Entonces ahí tenemos que tener claro eso, ¿no? Pertenecemos a una iglesia, es decir, tenemos que ser intercesores. Sí o sí, como dicen ustedes. Tenemos que ser intercesores. Pero para ser intercesores tenemos que estar limpios, tenemos que primero ganar nuestras tierras. No les digo que tenemos que ser perfectos, porque nunca vamos a ser perfectos. Nunca. Vamos a batallar con cosas en nuestra vida. A veces vamos a sentir duda, a veces vamos a sentir miedo, a veces vamos a sentir hasta cansancio. Hasta nos vamos a enojar a veces con los mismos hermanos en Cristo. A veces vamos a querer tirar la toalla. A veces vamos a decir, no, eso es parte de nuestra vida. Porque dice, ¿no? Tendremos padecimientos en Cristo Jesús. Y yo en particular pienso que somos afortunados, siempre lo digo, porque los discípulos la vieron fea. Y los profetas y los apóstoles que vemos en la palabra. Yo hasta ahora creo que Dios no le ha mandado a ninguno a que camine desnudo por la plaza, ¿no? Como lo hizo con un profeta, ¿no? Entonces, somos afortunados porque podemos elegir
podemos hacerlo. Y tenemos ya ese acceso directo a ir al Padre. No necesitamos ir a otro para que nos limpie, ¿no? O esperar que uno entre y si estaba bien, sale y dice, y si no, otro año hay que esperar, como era en el Antiguo Testamento. Entonces, ahí tenemos que entender, ahí se comienza la guerra. Tenemos que combatir eso. ¿Cómo podemos también levantarnos en intercesión, en guerra? Cuando nosotros estamos en guerra o cuando nosotros tenemos un enemigo, nosotros no le podemos tolerar nada al enemigo. Nosotros no podemos dejar pasar algunas cosas del enemigo. No podemos dejar, no podemos ver, vamos a poner como si fuera la película, que están matando a alguien, nosotros no podemos apoyarlo, ¿verdad? Sabiendo que es injusto. Tenemos que nosotros ir y defender, que es lo que sucede con estas personas. Bueno, en este momento era con Estados Unidos. El pecado que tenemos o el que tenga otro, no podemos tolerarlo. Cuando lo sabemos, no es que vamos a ir y le vamos a decir a la persona, no lo hagas, ¿no? O le vamos a dejar de hablar. Pero nosotros tenemos que tener una postura e interceder para que Dios pueda liberar a esa persona y levantarnos aún más. Y si Dios, porque Dios nos da la autoridad, nos da la potestad, nos da incluso el amor, la mansedumbre, como hablaba la pastora, en amor vamos a poder exhortar a aquel que esté en pecado. Pero nosotros no podemos hacernos los locos, tenemos siempre que llevarlo, porque si no nos volvemos cómplices y eso estorba nuestras oraciones y eso abre una puerta para que seamos atacados. Entonces es importante que sepamos esto. Tenemos que ser servidores, somos servidores y somos obreros. En 2 de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Nosotros no solamente tenemos que ser servidores, por decir, ¿no? No les digo que aquí adentro tengan que pertenecer a un ministerio, es lo ideal, pero tenemos que ser servidores afuera también. Tenemos que ayudar al pobre, tenemos que ayudar a las viudas, tenemos que ayudar al extranjero, tenemos que dar al necesitado, tenemos que orar, tenemos que ir a los hospitales. Esas son las cosas que hacemos como servidores, no solo aquí. Pero todo eso tenemos que hacerlo o hacerlo de tal manera que Dios nos apruebe. Porque a veces nos movemos por emoción. A veces siento que debo ir, ¿no? Siento que es mi llamado. A veces pasa que a veces la gente siente que debe ser pastor, ¿no? Pero no tiene ni una ovejita. Entonces no. Va a poder pasar, porque Dios a veces nos deja. ¿O qué? También pasa, me enamoré. No es cristiano, no importa, él va a cambiar. Yo lo voy a cambiar. No te cases con él. No, yo lo amo. Te casas. ¿Y qué pasó? Dios lo permitió, pero no fuimos aprobados por él. Entonces tenemos que tener cuidado. Yo les digo a veces, es mejor cuando los jóvenes todavía, los que están solteros, lo sepan, para que no vivan los errores que otros hemos vivido. Ustedes tienen que ser más inteligentes que nosotros, ¿no? Porque se les está revelando y tiene que caer esa mentira. Como decía también el otro día con una persona, a lo malo llaman bueno. Parece común que tengamos que tener, y me perdonan, una relación prematrimonial y tener relaciones sexuales. Eso parece bueno, eso parece normal, eso es común. El que no lo hace es tonto. Y yo a veces digo, ¿cómo sería si viene Jesús? ¿Qué le va a decir? ¿No? Porque al final a mí no me importa, por decir, ¿no? Es uno mismo. Entonces no podemos tolerar esas cosas. Tenemos que buscar ser aprobados. Tenemos que usar bien la palabra de verdad. En 2 de Timoteo 2, 24, 26 dice, y aquí les digo cómo es ser aprobado y cómo es ser siervo. El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque por sí quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Yo les hablo de guerra, yo les digo hay que guerrear,
no hay que tolerar, hay que decir, hay que exhortar, pero todo en amor. Todo en amor. No sé, la mayoría, o no sé, mi personalidad antes era una persona muy frontal, muy franca y no tenía filtro para hablar. Y yo le doy gracias a Dios porque Él lo puede hacer, porque Él nos va revelando y nos va enseñando, porque no podemos, aún viendo a la persona matando, digo yo que es para mí algo grave, no podemos ir y acusarla, no podemos ir y gritarle, no podemos ir y hacerla sentir mal, en amor, como lo haría Jesús, como lo hizo, como vimos en su palabra, ¿no? Y Él podía hacerlo. Nosotros tenemos que tener en cuenta que nosotros también tenemos cola, ¿no? Como dicen, que nos pise. Y en amor tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque en ese amor, fíjese cómo dice, no sea que por sí escapen del lazo del diablo. O sea, hay una batalla igual. Y por medio de nosotros como servidores, una persona puede escapar del lazo del diablo. Puede ser liberada. Pero eso va a suceder en amor. Fíjense qué tan importante o qué tarea tan importante nos puso Dios de ser servidores aprobados y de hablar en amor. Es importante lo que nos ha dicho. No podemos ser luz y tinieblas a la vez, no podemos exhortar a la gente acusando, gritando esto, no, tenemos que ser amables, tenemos que ser amorosos, no podemos juzgar. Hay un refrán que dice, guerra avisada no mata soldado, no sé si lo han oído. Okay. Guerra avisada no mata soldado, ¿verdad? O sea, en la palabra está. Si no lo sabían, se los he dicho hoy. Hoy cae la ignorancia en ese sentido. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Ya ahí ya está avisado que tenemos una lucha y que no es contra carne ni sangre. Entonces, usted como soldado o nosotros como soldados no tenemos excusa para morir en lo espiritual, ¿no? Porque ya en la palabra nos avisó, ya sabemos. Y leyendo hay más, ¿no? Hay más versículos. Hay que conocer las formas como opera el enemigo. El enemigo opera pasivamente. El enemigo es tranquilo, él no se desespera, él tiene paciencia. Tanta paciencia que a veces empieza desde el momento en que somos concebidos. Desde ese momento siembra algo, siembra rechazo, siembra alguna enfermedad, siembra algo desde ese momento y no vemos el resultado a veces hasta los 30, 40 años que realmente él fue haciendo poco a poco su trabajo, formando esas fortalezas mentales que tenemos, esas fortalezas, esas barreras que nos impiden realmente ser libres o creer realmente nuestro propósito, nuestra forma de ser. Él opera desde la pasividad y nosotros le vamos abriendo puertas cuando nosotros, por ejemplo, empieza un pensamiento, hoy no voy a ir a la iglesia, total, no voy a ir. Y le escribo a alguien y me diga, y yo no quise ir, ya hermanita, está bien, no vayas. Pasa otro día, no fui, ya ok, y así, y la persona se alejó. Tengo que levantarme e interceder por esa persona para que vuelva. Tengo que hacerlo, porque el enemigo es pasivo y yo le voy dando legalidad de que él en otro momento, y le doy autoridad de que él me diga, bueno, pero si tú no lo hiciste por él, cuando tú te sientas frío, yo voy a poder tomarte a ti. Eso es lo que él espera, por eso él es muy pasivo, es tranquilo. La palabra tiene poder, no podemos cambiar lo que nosotros podemos cambiar lo que está físicamente a través de nuestra palabra, creyendo. Nosotros podemos cambiar una situación. Aquí en este país actualmente hay una situación con la economía, ¿verdad? Con el dólar, hay mucha incertidumbre, ¿no? Y yo escucho mucho a la gente que dice, ¿no? Esta es otra Venezuela, otra Cuba, todo. La palabra tiene poder, no lo digamos. No lo digamos, porque nosotros con nuestra palabra podemos revertir lo que esté sucediendo en mi país. Y yo tengo que apoderarme. Y leyendo la palabra yo sé, donde mis pies toquen, esa será mi tierra. Y si Él me ha plantado en este lugar es porque yo seré prosperado. Y como dice, caerán
Amén al Señor. Caerán 1000 a tu derecha y 10.000 a tu izquierda, mas a ti no te tocará. Entonces, si Dios nos deja y permite que suceda algo y nos deja aquí, nosotros no caeremos. Nosotros no seremos avergonzados. Pero nosotros tenemos que decirlo. Entonces, es importante que nosotros realmente creamos que nuestra palabra, que en nuestra mente lo creemos con fe, lo declaramos, puede cambiar una situación física. Una persona cuando está enferma, si nosotros realmente activamos nuestra fe, esa situación puede ser revertida. ¿Cuántos milagros no hemos oído? Incluso aquí en la iglesia. Hay una persona que viene los lunes y contó su testimonio. Entonces, ¿cómo no? Fue por la palabra, porque ahí se origina, en declarar. A veces lleva tiempo, años, sí, pero no tenemos que cansarnos. Tenemos que resistir, como también dice en la palabra. Tenemos que orar con entendimiento, saber y tomar en serio lo que pedimos y lo que combatimos, lo que Dios nos ha dado en autoridad, creyendo que es posible. Antes, durante y después del culto es una guerra. Antes de que empiece cualquier servicio en la iglesia hay una guerra espiritual. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que vengan almas, porque sabe que se van a salvar. Empieza la guerra espiritual. Durante hay una guerra. ¿Por qué? Porque ya están aquí, pero el enemigo quiere distraernos, quiere darnos sueño, quiere enfriarnos, quiere, ay no sentí. Quiere todo eso. Quiere distraernos. Entonces ahí hay una guerra. Y después la palabra es sembrada, el mensaje es dado, la persona es liberada aquí, porque hemos sido liberados, hemos recibido sanidad. Salimos, como dicen a veces, como leones, ¿verdad? Y ya el miércoles somos gatitos. ¿Por qué? Porque está la guerra, porque el enemigo no se queda. Entonces tenemos que entender que es una guerra la que vivimos para la iglesia, en la iglesia. Cada uno tiene su batalla personal, pero nosotros como miembros de iglesia, como familia, ¿verdad? Que somos Centro Cristiano Familiar, tenemos que entender qué es eso. Y todos deberíamos, desde antes que empiece un servicio en sus casas, mientras se bañan, lo que sea, estar intercediendo por la iglesia y por la pastora o por la persona que se pare a enseñar, porque es difícil enseñar. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Antes, durante y después. Durante la alabanza. Es dificilísimo, les digo. Para mí, por lo menos, es difícil. Es una guerra lo que hay. Entonces, nosotros tenemos que entender que el enemigo nos va a querer intimidar, nos va a querer distraer y nos va a hacer creer que no podemos. En la iglesia está el poder. En la oración, en el ayuno, en la alabanza, en la adoración. Esa es una de las armas de guerra que nosotros tenemos. Cuando en la iglesia se levantó, gracias a Dios, el tiempo de intercesión, el tiempo del ayuno, porque se han hecho varios ayunos y se va a hacer una actividad excelente el mes que viene, hemos visto cómo cae el enemigo, cómo retrocede, cómo somos más que vencedores en Cristo. Lo vemos. ¿Por qué? Porque son armas que Dios nos ha dado. Y parece mentira, pero nosotros estamos aquí y en lo espiritual somos como luciérnagas, así, puntitos de luz. Pero alrededor hay muchas tinieblas. En nuestras casas igual. Entonces nosotros tenemos que entender eso. Todo soldado tiene armas y tiene una armadura. En Efesios nos habla de la armadura. Tenemos la armadura. También creo que la hemos escuchado muchas veces. Y me gusta porque Dios sabe que nosotros batallamos con diversas áreas. Fíjense, el casco de la salvación, o sea, en la cabeza. Tenemos que realmente creer que somos salvos, que Jesús realmente nos cambió, que nos liberó, que nos perdonó. Eso tiene que haber. Cuando Él venga a acusarnos, cuando Él venga, porque nos va a decir hasta el último día, yo creo,
va a estar ahí. Nosotros tenemos que ponernos la armadura. Antes de salir de su casa, al levantarse, al orar, al empezar a interceder en cualquier momento, póngase la armadura. Porque es con eso que podemos combatir al enemigo. El escudo de la fe, ese es el arma que más me gusta a mí, el escudo de la fe. ¿Por qué? Porque es por la fe que nosotros podemos hacer que se mueva una montaña, como dice. Podemos hacer y podemos combatir los ataques, porque todos los días somos atacados. Porque todos los días él no se cansa, el enemigo, de atacar. No se le acaban las municiones. Pero nosotros con esta armadura sabemos que vamos a resistir, y también dice en la palabra, resistid al diablo y él huirá. Él va a huir. Solo tenemos que entenderlo y creerlo. Hay un momento que realmente resistimos tanto que nos cansamos, pero hay que seguir. Y si en algún momento alguien se siente cansado de que no pueda más porque nos ha pasado, pida ayuda. Porque necesitamos a veces entre nosotros que nos abracen, que nos entiendan, que oren por otros. Porque si no, solos no vamos a poder. Estamos con Dios, pero a veces necesitamos a una persona. A veces, de verdad, tenemos tantas cosas en la mente. Y a veces es bueno cuando lo hablamos y otra persona te hace ver las cosas de otra manera. Entonces, tenemos que entender eso, tenemos que buscar la ayuda, tenemos que ponernos la armadura. Orar con fe es como esquivar una bala. Cuando usted ora con fe, cuando usted se levanta en ese ataque, como si fuera en la guerra, el soldado esquiva la bala, no le va a llegar. Entonces es importante que nosotros realmente lo creamos. Nuestras armas también es que nosotros podamos limpiarnos, que nosotros podamos estar a cuentas con Dios. Una de las cosas es revelar lo oculto, nuestro pecado, nuestro pasado. Pero no es que nos vamos a parar a contarle a medio mundo cuál es, ¿no? En la administración es lo correcto. En la administración, y eso me encanta, y sé que no soy solo yo que lo puede decir. Nos podemos sentar a hablar con la pastora, le podemos contar todo lo que hayamos hecho en nuestra vida y ella nos ama y se sienta con nosotros a compartir, nos entiende, nos ayuda. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque ella es la cobertura, ella es la cabeza y ella sabe nuestras fallas. Pero si ella no sabe, pues imagínese. Y si usted pertenece a un ministerio, entonces tiene que ir con el líder de ese ministerio también. Porque esa persona que es líder de ministerio no es líder porque es bonita. No, es líder porque Dios así lo quiso. Aunque no veamos, y yo lo entendí, yo a veces era medio ahí jugadora, ¿no? De que no viene y es líder. Y Dios me mostró, el ministerio no es de la persona, el ministerio es mío y el ministerio avanza. Y yo he visto aquí en la iglesia ministerios que avanzan aún sin nosotros como líderes, porque nosotros simplemente somos instrumentos. Entonces, pero usted como servidor, como miembro de iglesia, tiene que buscar a su líder. O ya en su defecto, si no pertenece a un ministerio, tiene que pedir consejería con las personas que dan las consejerías, ¿no? Para que pueda salir lo oculto. Porque no hay nada oculto para Dios. Todo siempre va a salir a la luz. Siempre, siempre va a salir. El enemigo no tiene nada contra ti cuando se revela eso. Entonces ya ahí ya vas ganando cierta ventaja en la guerra. Está en la administración. Tenemos que reconocer nuestras debilidades. A veces nosotros llegamos y creemos que como supimos mucho del mundo y como fuimos astutos o no sé, cualquier cosa, o poderosos, ¿verdad? En dinero o en apellido o cualquier cosa, creemos que la sabemos todas y que podemos no. Siempre vamos a tener una debilidad, sea en el carácter o sea física, no sabemos. Como Pablo, que tenía el aguijón. Entonces, así como Pablo, que Pablo yo me lo imagino que era un tipo así, todo acuerpado, ¿no? Y como era soldado también, me imagino, y creo yo que era muy estudiado, muy bien hablado, tenía un aguijón, ¿no? Entonces, fíjense cómo no importa nuestra condición física o intelectual o económica, vamos a tener un aguijón. Y eso es bueno porque ahí es donde Dios se perfecciona.
es donde Él, como dice, tengo mis talentos, Señor, yo tengo, multiplícalo. Y Él lo va a hacer. Entonces ahí también vamos ganando, es otra arma que tenemos a nuestra ventaja. Conocer la palabra, como les decía. Tenemos que permanecer en la palabra, tenemos que vivir la palabra, ser hacedores de la palabra. También hay otra que dicen, ¿no? Practica lo que predicas, dice, ¿no? Tenemos que practicarlo, ¿no? A veces queremos que la palabra sea para alguien, ¿no? Ay, este debería estar aquí, esta palabra es para, ay, para mí. Es de doble filo la palabra. Entonces tenemos también que ser conocedores de la palabra y hablar con la palabra. No podemos ser soldados y esclavos. En Juan 8, 34, 35 nos muestra, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Nosotros podremos decir que somos creyentes, pero si nosotros estamos en pecado, somos esclavos de algo. Y no vamos a poder ser completamente hijos, ¿no? No les digo que vamos a vivir, o sea, hay pecados de pecados, por decir, ¿no? Una persona que viene a la iglesia, que hace, pero que es adúltero, o sea, no tiene sentido, ¿no? Tiene que tener el convencimiento y hacerlo. O una persona que en su trabajo está acostumbrado a hacer cosas, ¿cómo le llaman aquí? Ilegales y cosas de esas, tiene que renunciar a eso, ¿no? Tenemos otras debilidades. Luchamos a veces con lo que hablamos, que a veces nos quejamos, ¿verdad? Y tenemos que luchar con eso, ¿no? O con la estima baja. A veces hasta nosotros dudamos de nosotros. Entonces son diferentes, pero no podemos ser esclavos y soldados. Cuando vamos a la guerra no podemos, no es útil un soldado herido. Y nosotros estamos heridos cuando tenemos ciertas áreas de pecado que generalmente son de la carne, como la otra vez la pastora nos explicó, ¿verdad? La codicia, la avaricia, la fornicación, la ira, la contienda, ¿no? Ese tipo de cosas que no podemos tenerlas nosotros, ¿no? No podemos ser soldados y esclavos. Vas a ir a la guerra porque podemos ir, nos podemos levantar en intercesión, nos podemos levantar, pero vamos a ser vencidos porque le damos legalidad al enemigo de que él pueda avergonzarnos, como también estaba en la palabra, ¿no? Que le decía cuando fueron los discípulos y le dijo la persona, le dijo a Jesús lo conozco y no me acuerdo quién más, pero a ustedes no. Y fue cuando después, perdón que no me lo recuerdo, pero ahí fue cuando también Jesús le dijo, ¿no? Es que hay géneros que no salen sino con ayuno y oración. Entonces tenemos que estar atentos también a qué quiere Dios con nosotros. Rescatando al soldado Ryan, vuelvo a comentarles. Hay un personaje en la película que es un francotirador. Entonces él es creyente y yo creo que por él fue que me puso. Y quiero compartirles este pedacito. Es un poco sangriento, no se vayan a asustar, pero quiero compartirles este. ¿Lo tienes, Jimmy? Sí, ok, para que lo vean. Jackson. Señor. ¿Ve ese cráter que dejó una explosión? Sí, señor. Ese lugar lo protegerá de las ametralladoras. Vaya y mantenga disciplina de fuego. Espere mis órdenes. Señor. Perdona nuestras ofensas. Como nosotros perdonamos a los ofensores. Dame ayuda. Necesito tu fuerza. Esa es la parte que les quería mostrar. Este francotirador era súper talentoso tenía buena puntería.
Él esperó la orden de su capitán. Él no fue solo. Y a pesar, porque en ese momento, es que vean la película, cuando el capitán le dice, ve allá, a donde tenía que ubicarse para disparar, él ni lo dudó, él fue. Y las balas pasaban y lo esquivaron. Él llegó hasta ese lugar ileso. Pero lo que me gusta de él es que él le pide ayuda a Dios. Dice, no, dame ayuda, Dios. Y con un disparo venció. Y ellos tomaron esa parte y pudieron entrar, ¿no? a esa parte de esa isla. Entonces, así vivimos nosotros espiritualmente, aunque tal vez no lo entendamos o no lo veamos. Hay gente que, así como vieron los otros, están sin hacer nada atemorizados. Hay otros que están aturdidos. Y hay rangos también. A veces nos toca ser soldado raso. A veces nos toca ser capitán, teniente, general, almirante. Dios nos va poniendo y nos va capacitando. A algunos, yo digo, nos ha ido promoviendo. Y a algunos a veces somos los que tenemos que dar esa orden, ¿no? Guiados por Dios, obviamente. De decir, vamos a hacer esto. Espera. A veces en nuestra casa Él nos levanta y nos capacita para que nosotros podamos levantarnos y tener la estrategia para vencer una situación y tomar eso y no dejarnos intimidar. ¿Qué quizás nos quiere decir Dios? Espera mi orden. Espera. No te abalances, no te dejes llevar. Espera la orden de Dios. En medio de la batalla que puedas estar viviendo en tu vida, en medio de lo que parezca que no tiene sentido, en medio de lo que sea, espera, porque Él va a mandar. Me gusta en este tiempo también Dios se ha revelado en mi vida en diferentes maneras, en diferentes nombres. Yo no sabía que Jehová tenía tantos nombres. Cuando yo lo conocí solo era Dios y Jesús. Yo no sabía que era Jehová, Rafa, Jireh, todo, ¿no? Y a medida que he estado en épocas en mi vida, Él se ha ido mostrando sus nombres. Y yo después lo tengo que buscar en Google porque no lo sé. El último nombre recientemente que ha venido a mi mente, yo creo en todo lo que va de año, es Jehová Sabaoth. Y yo no lo entendía, ¿no? Busqué en internet qué significa Jehová Sabaoth. Tiene dos significados: Jehová Todopoderoso y Jehová de los ejércitos, ¿no? Y me encanta, yo cuando digo Sabaoth, así como, ay, ¿no? Bueno, ¿saben que a mí me gusta? Yo tengo una voz así como, no sé, ¿no? Entonces, Jehová Sabaoth está con nosotros. Él se ha revelado a nuestras vidas como el Padre, como el Abba Padre, que nos ama, que nos mima, que nos consiente. Y se ha revelado como el Jireh que nos provee. Se cumple su palabra. No he visto justo desamparado, dice. Ni nuestros hijos ni nosotros hemos mendigado pan, y en el nombre de Jesús no sucederá. Y hemos visto a Jehová Rafa cómo nos ha sanado en lo espiritual, en lo físico, no solo a nosotros, sino a nuestra familia. Pero este es otro tiempo para nosotros. Ya es tiempo de no solo recibir, sino dar y levantarse. ¿Tendremos miedo? Tendremos miedo. En Salmos 20, 7 y 8 dice: estos confían en carros y aquellos en caballo, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Es Jehová Sabaoth el que nos levanta. Es Jehová Sabaoth el Todopoderoso, el Rey de los ejércitos, el que está delante de nosotros. No vamos solos a la batalla. Nunca vamos a ir solos a la batalla, a menos que nosotros lo decidamos. En Deuteronomio 21 dice: ¿y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado?
vaya y vuélvase a su casa, no sea que se muera en la batalla y algún otro la tome. Y volverán oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanas como el corazón suyo. Ay, este no era, me equivoqué, perdón. Era: te llevaré cuando salgas a la guerra, perdón. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Jehová tu Dios, Jehová nuestro Dios está con nosotros. Y por eso hoy cantábamos: ¿y quién podrá detenerlo? Porque Él ruge como el león de Judá, porque suyo es el reino, toda la gloria es de Él. Nadie lo va a detener, nadie lo va a detener. Lo que Él empezó lo va a terminar en cada uno de nosotros. Pero Él también quiere que confiemos y que realmente creamos que Él va adelante. Esperemos su indicación, esperemos y meditemos en Él. Combatamos con esas armas de luz que están en la palabra. Vistámonos con la armadura de la fe. Arreglémonos bonitos, sí, pero antes que eso, póngase la armadura de la fe y póngasela a su familia. Y cubrámonos con la sangre de Cristo, que tiene poder. Dios nos ha dado autoridad. Jehová Sabaoth está con nosotros. Así que tenemos que creerlo, porque son nuevos tiempos para la iglesia. La iglesia, como ya lo he dicho, está avanzando, está creciendo, y el enemigo se está levantando también, porque ya los ataques no son iguales. Ya no solo algunos, ataca a todos, porque sabe que cada uno de nosotros tenemos un propósito importante para cumplir. Porque Él nos quiere bendecir, porque Él nos quiere prosperar, porque somos quizás esa generación que vamos a vivir y ver lo que va a ser con Bolivia. Yo lo dije hace un tiempo y yo lo creo. Podrá estar pasando esto, pero yo siempre digo que el hijo de la pastora va a ser presidente, y yo lo creo. Y yo lo creo. ¿Y cómo lo creo? He visto el testimonio aquí y se cumple. La unción baja por la cabeza hasta las barbas. Yo hoy puedo ver cómo muchos de nuestros hijos están prosperando, cómo muchos hijos están pensando, cómo muchos hijos se están graduando de la universidad, están entrando a estudiar en universidades buenas, están trabajando, están continuando el legado de sus padres. Esa es una unción que se derrama. Quizás ese ha sido el regalo que Dios me ha dado, de poder verlo con el ministerio de jóvenes, porque yo los veo cómo se levantan, cómo Dios los va a usar. Algunos todavía están ahí, ¿no? Pero Dios va a hacer la obra, la va a cumplir, y su promesa se cumplirá. Y nosotros estamos en el tiempo de guerra, en el tiempo de conquistar para nuestros hijos, en el tiempo de arrebatar, como dice la palabra. El reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Así como le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Sé valiente, esfuérzate. Y por último les digo, en esta película mueren, como les dije, 6 de los 8 que rescataron al soldado Ryan. Lo rescataron. El motivo era porque su madre tenía 4 hijos. Fueron a la guerra y 3 murieron. Solo quedaba él vivo. Y el general del ejército se compadeció de la mujer. Se iba a quedar sin hijos. Y él decidió mandarlos a ellos para que él fuera rescatado y devuelto a Estados Unidos. A veces no entendemos, y nosotros a veces somos ese soldado Ryan, que muchos han tenido que morir por nosotros, que muchos han orado por nosotros, que muchos se han levantado en intercesión por nosotros, y por eso hoy somos lo que somos. ¿Cómo no hacerlo nosotros? Hemos sido reclutados para la guerra. Así que, quiera o no, cuando aceptó a Cristo, ahí aceptó la chamba. Así que, como me enseñaron una vez en la universidad, mi profesor decía
mi primer semestre, éramos como 100 personas que estábamos estudiando Derecho y el profesor entró y él dijo, de aquí solo se van a graduar 10. Me quedé así, ¿no? Y él dijo, si usted quiere ser abogado, piense como abogado, camine como abogado, vístase como abogado y viva como abogado. Y eso me quedó y me gradué, ¿no? Y ahora el Señor me recuerda de vez en cuando, piensa como hija de Dios, vístete como hija de Dios, camina como hijo de Dios y cree que eres hijo de Dios. Esa es nuestra postura que tenemos que tomar, porque nosotros somos embajadores del reino, no somos solamente de un país, y eso es un privilegio. Entonces, hemos sido reclutados. Peleé sus cositas que le dan, ¿no?, a los militares, que nosotros son las coronas. Peleamos, amén. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tu amor no tiene fin. Gracias, Señor, porque tú nos elegiste y porque tú nos has dado la capacidad, Señor, para ser soldados. Porque como tus hijos tenemos ese ADN, Señor, celestial. Porque hoy, Señor, nos ponemos con gozo y decidimos cargar la cruz y decidimos levantarnos por otros, Señor. Pero, Padre, no queremos hacer eso, Señor, sin antes estar a cuenta contigo, mi Rey. Señor, hoy nos ponemos a cuenta y Espíritu Santo, te pedimos que tú traigas a la memoria ahora todo aquello oculto que hay en nuestras vidas. Trae, Señor, todo aquello que a ti no te agrada, toda cosa, toda situación, lo que hay en mi carácter, en mis pensamientos, lo que haya, Señor, tráelo a la mente y dame la fuerza para renunciar. Señor, hoy nos levantamos y renunciamos, Señor, a esos pecados de la carne, Señor. Hoy en el nombre de Jesús, Padre amado, en el nombre de Jesús, como tus hijos en autoridad, Padre amado, le decimos a las tinieblas que retroceden. En el nombre de Jesús, Padre amado, hoy cae, Señor, toda ignorancia que pueda haber, Señor, en nuestras vidas. Todo velo, Señor, que haya, toda mentira, toda fortaleza, todo complejo, todo miedo, Señor, frustración, amargura, envidia, orgullo, en el nombre de Jesús, Señor, hoy cae, Señor. Hoy cae, mi Rey amado, y tú derramas, Señor, de los dones en nuestras vidas, y tú derramas tu poder sobre nosotros, y tú derramas ese aceite de unción, Señor, que así como a las ovejas nos ayudará, Señor, a no dar cabida a que entre ni por nuestros oídos ni por nuestros ojos, por nada, nada que no sea de ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, todo pensamiento ocioso, todo pensamiento vano, todo pensamiento, Señor, que no es de ti, hoy, Señor, lo ponemos cautivo a la obediencia de Cristo, Señor. Hoy, Señor, desatamos, Señor, palabra de bendición. Hoy desatamos, Señor, que tú, Padre amado, traerás a cada uno de nosotros lo que necesitamos para avanzar, Señor. Tú, Padre amado, eres Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos todopoderoso, el que va adelante. ¿Y quién podrá, Señor? Nadie puede contra ti. Amado Rey, aquí estamos. Limpia este lugar, limpia la iglesia, limpia, Señor, nuestras vidas. Nos levantamos por nuestras familias, por nuestros hijos, Señor. Yo, Señor, como líder de jóvenes, me levanto por todos los jóvenes de la iglesia, Señor, para que el enemigo retroceda en aquello que quiere tomar, Señor, porque son tuyos y tienen el sello, Señor. Por nuestros hijos, Padre amado, porque tú los bendecirás aún más que a nosotros, Señor. Gracias, amado Rey, por tu palabra. Gracias, Señor, por esa unción, por la revelación. Gracias, Señor, porque toda rodilla se doblará, Señor.
todo se va a doblegar ante ti, Señor. Toda lengua confesará. Confesamos tu nombre, Señor. No hay otro como tú, Señor. No hay otro. Eres tú el que me puede sanar, el que me puede liberar, el que me pone nombre, el que me marca como su hijo, el que me marca como hijo del Rey. Hoy se afianza la seguridad en ti, Señor. Mi identidad en Cristo. Hoy, Señor, se afianza toda nuestra identidad en ti, Señor. Porque ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Toda rodilla se doblará ante el Rey de